Sean bienvenidos a este nuevo formato del podcast La Noche Infinita. Quería dar un giro a mi forma de hacer radio, mostrar de una manera más directa y visual el contacto con los oyentes. Y en estos días grises y lluviosos apetece sentarse frente al micro y reflexionar sobre los misterios que nos ofrece la vida y también la muerte. El concepto de la muerte nos produce miedo, pero en este espacio de hoy la vamos a abordar desde un punto de vista diferente. ¿Y si tuviéramos la oportunidad de hablar con nuestros antepasados fallecidos? La tecnología parece que nos puede brindar esa oportunidad, pero pondremos sobre la mesa los problemas que puede acarrear, las luces y las sombras. En la sección Los genios no deben morir le toca el turno a uno de los grandes, Chicho Ibáñez Serrador, y finalizaremos con un caso real, ocurrido aquí en Jerez, y que tiene que ver mucho con lo extraño, con lo paranormal. Así que, sin más dilación, comenzamos. Hola, soy Adrián Martínez y os presento mi nueva obra Expedientes X Jerezanos. Los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales, ovnis, encuentros en carretera, sueños, visitantes de dormitorio, señales, casualidades imposibles y mucho más. Bajo el sello de la editorial Tierra de Nadie, Editores. Una obra novedosa y singular que con total certeza le hará replantearse la realidad que le rodea. Expedientes X Jerezanos. ¿Te atreves? Morimos y nuestra esencia se pierde. Ya no estamos pisando el mismo terreno de nuestros semejantes. Nuestra ausencia provoca en aquellos que nos amaban tristeza, un vacío irreemplazable que tan solo el tiempo podrá sanar. Los recuerdos son lo único que dejamos, nada más. Lo material no significa apenas nada. Todo en cuanto tuvimos se guarda, escondido en un cajón olvidado y polvoriento, y nuestra imagen enmarcada observa cómo la vida sigue, continúa, el mundo no se detuvo con nuestra ausencia. Todo se acaba con la muerte, o al menos en apariencia. No quiero entrar en esta primera parte en lo que ocurre tras la muerte y en la supervivencia del alma, nuestro yo. Más bien quería lanzaros una pregunta. ¿Os gustaría, aunque fuera por unos minutos, volver a hablar con alguno de vuestros seres fallecidos? Si la respuesta es sí, deciros que estáis de suerte, ya que el avance tecnológico nos puede ofrecer esa posibilidad tan descabellada para muchos. La inteligencia artificial está llegando a unos límites impensables, desde la creación de vídeos, música, imágenes o conversaciones con un chatbot que serían dignos de una película de ciencia ficción, pero ahora también se nos brinda la oportunidad de crear conversaciones con los muertos. Y tan solo necesitamos información sobre la persona en cuestión, su voz, una imagen y datos sobre su personalidad. Esto es algo que se irá puliendo y enriqueciendo con el avance del tiempo, y la complejidad que esto puede llegar a alcanzar nos abrumará con total seguridad. Por el momento, la industria digital nos ofrece la oportunidad de crear avatares de nuestro ser querido fallecido, reproduciendo su imagen en movimiento e incluso su voz, aunque esta última tan solo y por el momento por escrito, aunque ya han salido incluso personas que han creado una aplicación para mantener una conversación a partir de la voz del difunto. ¿Y cómo se crean estos robots de duelo, como se les denomina? Pues a partir de la huella digital
del fallecido. Y aquí entraría el contenido en redes sociales, mensajerías, correos electrónicos, que es procesada por una red neuronal, la cual aprende a imitar su comportamiento o forma de pensar. Y aquí nos detenemos para asombrarnos y reflexionar sobre lo que acabo de comentar, porque no es moco de pavo. Hablamos de una inteligencia artificial capaz de imitarnos casi al completo, donde no solo vemos una imagen nuestra en movimiento, sino que emite nuestra propia voz, nuestra forma de hablar y lo más sorprendente, nuestra forma de pensar. Recapacitemos por un momento sobre esto, ya que nos puede parecer una auténtica locura. Pero es que la tecnología avanza tan rápido, hay tanta competencia y todo se renueva con tanta rapidez que no somos conscientes de lo que se nos avecina. Ya no me asombra tanto el hecho de que nuestra imagen o la imagen de alguien fallecido, incluso su voz, se pueda reproducir a la perfección, porque es algo que vemos que ya se ha aplicado en el cine y en muchas otras aplicaciones, ¿verdad? Eso es una realidad, pero que a través de la información generada por las redes sociales o por WhatsApp podamos crear una forma de pensar y de responder y que encima se asemeje a la realidad de esa persona, a su forma de ser real, ya esto a mí me pone la piel de gallina, queridos oyentes. Me produce tanto asombro como inquietud, porque ahora viene la doble moral. Imaginemos un escenario hipotético donde yo, Adrián Martínez, que he realizado cientos de programas radiofónicos y donde vuelco mi manera de pensar en todos ellos, pues una inteligencia artificial recopila todos esos datos, además de la información suplementaria que se le pueda añadir por terceros. Crean un avatar con mis fotos y vídeos, que no son pocos, puesto que también me muevo en el campo de las redes de esta forma, ¿no? Mi voz también la tendrían. Y generan un chatbot con mi persona. Podríais preguntarle cosas y mantener una conversación totalmente fluida, donde las respuestas se asemejarían bastante a la realidad, puesto que esa personalidad se ha querido a partir de mí, en este caso. Y yo me pregunto, ¿podría igualar la inteligencia artificial mi personalidad al 100%? Pues, señoras y señores, este es el dilema moral al que se presenta la inteligencia artificial al tocar el tema de la muerte. Si esto mismo lo aplicamos a un ser fallecido, la polémica está servida, porque una de las utilidades que se le atribuyen a esto es precisamente superar la etapa del duelo. Empresas como Storyfile, Eternos Life, December Project son algunas de las que ofrecen este renacer virtual de los fallecidos. Esto se puede barajar desde dos puntos de vista. Primero, que sea la persona la que antes de morir lo quiera dejar todo preparado para que en su ausencia pues puedan seguir hablando con su doble virtual. En segundo lugar, que los familiares deseen interactuar con el fallecido de esta forma y lo creen a partir de sus datos. Pero, ¿cómo nos afectaría psicológicamente el hecho de hablar con un ser querido fallecido? Como si de una videollamada celestial se tratara, ¿verdad? Imaginaos por un momento ese instante en el cual nos sentamos delante del ordenador y nos disponemos a hablar con algo que en el fondo sabemos que no es real, que es una mera imitación de lo que fue en vida esa persona, pero en cierta forma nuestra mente en ese momento pues se deja engullir por esa falsa realidad, ¿verdad? Y vemos a esa persona
que de una manera totalmente real reacciona, hace los mismos hechos, tiene los mismos giros a la hora de pronunciar algunas palabras, puesto que lo ha adquirido, ¿no?, de ese residuo virtual que hemos dejado en las redes. Y claro, en ese momento nosotros nos sentimos inquietos porque sabemos que no es real, pero al mismo tiempo qué fuerte es ver de nuevo a esa persona, ese ser querido que tanto anhelas y que se encuentra ahora delante de ti, delante de una pantalla, que te mira, que te habla, que contesta incluso algunas de las cuestiones que tú le planteas, y lo hace con una rotundidad verdadera. O sea, también se asemeja a esa forma de pensar que tenía. Esto es aquí un tanto, yo lo denominaría complejo, porque claro, por mucho algoritmo que un chatbot pueda adquirir de tu residuo virtual, yo creo que la mente de la persona va avanzando, se va modificando, y las personas cambiamos. No es lo mismo que me realices esta pregunta o cualquier pregunta ahora mismo que dentro de 3 años. Lo mismo, puedo tener un enfoque totalmente diferente. Creo que por aquí habría una especie de grieta, ¿verdad?, en cuanto a todo esto, porque evidentemente las personas cambiamos, y si estos chatbots, estos robots de duelo, se basan en esas vivencias que ha tenido la persona, en esas conversaciones, en su personalidad vertida en la red, pues creo que se estancaría ahí, no avanzaría. Respondería a esa pregunta por el pasado, pero esa persona en sí no ha avanzado y no te podría responder, porque no ha tenido más experiencia vital. ¿Y cuáles serían los dilemas morales de estas aplicaciones? Porque no solo podríamos hablar de nuestros fallecidos, sino también de fallecidos en sí. Imaginaos un avatar virtual de Hitler, con sus gestos, con su forma de pensar, con su opinión sobre algo. ¿Generaría esto toda una oleada de nuevos seguidores que enaltecieran de nuevo el nazismo bajo la figura de su líder, que de manera virtual lo han hecho regresar al mundo de los vivos, con sus pensamientos, con sus ideas, tal vez aplicadas a la actualidad? ¿Qué pensaría Adolf Hitler de lo que está ocurriendo a día de hoy, de la política actual? Imaginaos que una legión de personas se dejase llevar por esta inteligencia artificial, que no sería más que eso, que una inteligencia artificial. Estos son los peligros morales a los cuales también se enfrentarían las personas. He puesto este ejemplo como podría poner otro totalmente diferente. Imaginaos un avatar de Jesucristo, con las palabras y con los escritos, escrito no dejó nada, pero sí con esas enseñanzas, con esas frases que escribieron sobre él. ¿Podrían estructurar una persona? ¿Podrían reconstruir la imagen de Jesucristo? ¿Tener una conversación con él? Además de la imagen, ¿no? Pues esto sería bastante interesante como inquietante al mismo tiempo. Pero destacan los especialistas en medios digitales que los prejuicios ante estas aplicaciones están justificados si tenemos en cuenta que están creadas por la industria digital, que busca objetivos comerciales y no precisamente terapéuticos. Es decir, que tal vez les importe un pito el duelo y el dolor de las personas, pero sí lo utilizan para hacer negocio a través de él. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y la Universidad de Cambridge, esto que viene ahora es muy interesante, analizó 3 escenarios hipotéticos que se podrían dar por un diseño descuidado de estas aplicaciones. En el primero de ellos nos plantea a una abuela fallecida que mediante su avatar tecnológico comienza a realizar con su nieta recomendaciones publicitarias. O sea, la abuela, siendo un avatar,
ella ya había fallecido, pues su nieta, hablando con ella, con ese avatar, pues la abuela comienza a recomendarle el producto tal o el otro. Claro, es que todo procede de la industria digital, en este caso. Y si se utiliza a estas imágenes para hacer recomendaciones, oye, si te lo recomienda tu abuela, apague y vámonos, ¿no? Eso tiene que ser bueno sí o sí, ¿no? Pero hay otro escenario en el que un niño comienza a angustiarse porque la réplica de su madre muerta comienza a generar respuestas un tanto confusas. Quiere decir que la tecnología puede fallar, que no todo es perfecto y que una criatura que está dialogando con su madre, con ese avatar de su madre fallecida, pues comprueba que está diciendo cosas incongruentes. O imaginaos que se le va la pinza a la inteligencia artificial y de buenas a primeras sugiere a su hijo que mate a su padre o que asesine a algún miembro de su familia. ¿Se puede dar el caso? Esto puede resultar inquietante, sin lugar a dudas, a ese abanico al cual nos estamos abriendo con la inteligencia artificial. Pero en el tercer caso, el tercer escenario del cual os hablaba, imaginaos un padre que deja por 20 años un avatar a sus hijos. Uno empieza a recibir una avalancha de mensajes no deseados y el otro acaba emocionalmente agotado de interactuar con él, pero le atormenta el destino del chatbot. Claro, por 20 años el padre le deja a sus hijos su imagen en sentido virtual, ¿no? Pero pasados esos 20 años, pues ya se acaba. ¿Cómo puede esto afectar a la mente de estos chicos, de estas personas ya adultas? Pues son los dilemas morales a los cuales nos podríamos enfrentar. ¿Recordáis el Tamagotchi, que hace poco esta empresa lo ha lanzado de nuevo al mercado? Bueno, ya en los años 90, cuando se lanzó, corrieron diversos bulos, leyendas urbanas sobre chicas japonesas que se habían suicidado porque su Tamagotchi había muerto, pero lejos de la leyenda, sí es cierto que se encontraron cuadros de ansiedad en los cuales estos jóvenes, en el momento en el que su mascota moría, pues entraban, repito, en un bucle, una depresión, una ansiedad, una angustia, una preocupación. Imaginaos si esto lo trasladamos a la era actual con la inteligencia artificial, con uno de estos avatares que represente lo que es la vida, lo que fue la vida de una persona que ya ha fallecido. Es para pensar, ¿eh? Y no sabemos, repito, lo que nos puede deparar el futuro. Ante esto, pienso que en ningún momento tendríamos que asumir que lo que estamos presenciando es real. Creer que verdaderamente estamos interactuando con la persona en cuestión, ya que sería el principio de nuestra perdición y de nuestra estabilidad emocional. Hablaba hace poco en el podcast anterior, si no me equivoco, sobre un belga que en 2023 se suicidó después de que un chatbot le animara a hacerlo. Si esto ha llegado a ocurrir con un chat que sabemos que es ficticio, ¿qué puede pasar si el interlocutor es nuestro familiar querido fallecido? Pues no los quiero ni pensar, señoras y señores. La dependencia que una persona pudiera adquirir a estas aplicaciones podría ser brutal y preocupante al mismo tiempo, porque el duelo y la superación de una muerte cercana es algo que no todo el mundo lleva bien del todo. No todo el mundo lo acepta de la misma forma, y si a esto le sumamos que en un futuro no muy lejano pueden seguir hablando con algo que se asemeje a su madre o a su padre, hermano o amigo fallecido, pues peor pinta la cosa, porque creo que de esta forma la aceptación de la muerte se retrasaría por parte de la persona en cuestión.
Pero dejando a un lado esas emociones negativas, pensad por un momento en esa persona con la que os gustaría volver a tener una conversación. ¿Qué le preguntaríais? ¿Qué os gustaría saber? Seguro que ya tenéis en mente a la persona y también vuestras preguntas, pero en mi exposición me gustaría plantearos algo que, quién sabe, pueda ir un poco más allá. ¿Y si la tecnología en un futuro pueda conectar directamente con los fallecidos de una manera directa? Contactar con los muertos es algo que los que andamos metidos en estos temas del misterio pues llevamos persiguiendo mucho tiempo, pero imaginaos que se llega a tal punto en que la tecnología al fin pueda adentrarse en esa dimensión energética y establecer un punto de unión con la nuestra, como una videollamada telefónica al más allá. Pero reflexionando sobre la muerte, hay algo que siempre que se nos va alguien cercano, arremolina mis pensamientos una y otra vez. Cuando comenzamos a echar de menos al familiar cuando está a punto de morir, cuando vemos que de esa persona queda muy poco de lo que era, y comenzamos también a pensar en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo que se fue y que al final nos arrebató ese momento que tantas veces dijimos, nos tenemos que ver para un café, pero nunca llegaba. Y ese reencuentro familiar que todos pensamos no se produce, o sí se produce, pero en el tanatorio. Y allí nos damos cuenta de que el tiempo no se puede perder, que nos da un estrecho margen, que no solemos aprovechar en la mayoría de las ocasiones, y luego vienen los lamentos, el ajetreo diario, las prisas, el estrés, no nos permiten pararnos a pensar en esto, ¿verdad? Y vivimos bajo la creencia de que las personas, o que nosotros mismos, siempre vamos a estar ahí, que el tiempo y el espacio es infinito, pero no es así. La vida no es más que una línea continua que tenemos que ir llenando de vivencias, pero también de experiencias positivas, y para ello hay que ser espontáneos, no pensar mucho las cosas. Esas preguntas, esos deseos, esos momentos, hay que vivirlos en vida. Y pienso que al hilo del tema expuesto en esta primera parte, una inteligencia artificial jamás nos lo puede ofrecer. Abre los ojos, nada es lo que parece. La noche infinita. Esta sección sirve tal vez para recuperar la memoria de personas que se nos fueron hace tiempo. Tal vez sea como esa tecnología de la que hablaba en la sección anterior, ya que recuperamos sus palabras, sus pensamientos y también parte de sus vidas. Personajes que dejaron su huella y su impronta en los corazones de muchas personas, y hoy le toca el turno a una de ellas, Chicho Ibáñez Serrador. Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historia para no dormir. Narciso Ibáñez Serrador nació en Montevideo, Uruguay, un 4 de julio de 1935, hijo de los actores Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador. Se fraguó desde su infancia en los teatros de la época. Como dato curioso mencionar que a los 8 años de edad dobló en la versión castellana al personaje de dibujos animados Tambor de la película de Disney Bambi. Divertido, ¿verdad, Bambi?
En 1947 llega a España y cursa sus estudios en Salamanca, donde tras colaborar con su madre en diversas obras teatrales, regresa a Argentina y comienza más tarde a crear adaptaciones televisivas de Edgar Allan Poe y Robert Louis, hasta que en 1963 regresa a España y esta vez lo hace para quedarse, trabajando para Televisión Española y siendo pionero en introducir temática de suspense, terror y ciencia ficción en la pequeña pantalla de nuestro país. Series como Mañana puede ser verdad, entre otras, pero fue en 1965 con Historias para no dormir cuando comenzó a situarse en lo más alto y siendo considerado como un auténtico mago de la televisión. Pero la caja no la puse solo por eso, sino por las otras cosas que hay aquí dentro. No puedo dejar que invadan mi casa, que las vean mis hijos. ¿A qué se refiere? Al horror. ¿Qué ocurriría si que mi hijo menor tiene 12 años? ¿Qué ocurriría si viese a los niños que yo he visto el otro día? Si a uno de esos niños se le ocurre salir del televisor y entrar en casa y mis hijos lo ven. ¿Qué niños? Los del telediario, desfigurados, quemados por el napalm. Y todos esos cadáveres de guerrilleros palestinos y las bombas que estallan en el oriente. En 1968 realiza junto a Jaime de Armiñán Historia de la frivolidad, un programa humorístico donde reflejó sutilmente la censura de la época, personificada a través de señoras que ponían trabas al destape y a lo que se consideraba frívolo por aquellos años, obra por la cual consiguió la Ninfa de Oro en Montecarlo. En 1969 rodó la película La Residencia, ambientada en el más puro género de terror. Ya en 1972 comenzó su andadura en el programa que más éxitos cosechó en la historia de la televisión española, el mítico 1, 2, 3, Responda otra vez, que consiguió congregar a 20 millones de espectadores frente al televisor en la década de los 80 y en el cual, curiosamente, el propio Chicho interpretaba el tema principal de la cabecera. Concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mano. En 1976 rodó la película de terror ¿Quién puede matar a un niño? Y a partir de entonces un sinfín de programas atrevidos e innovadores para la época, como Hablemos de Sexo, Waku Waku o El Semáforo, sin olvidar aquellas presentaciones de películas de terror que realizaba junto con Luis Armenteros en Mis Terrores Favoritos. Ese ha sido siempre mi propósito cuando he presentado cosas de terror. Atraer las sonrisas, convertirme en una especie de esponja de risas. Intentar que ustedes se rían conmigo o se rían de mí, pero no del programa o de la película que va a continuación. Porque estoy convencido, desde siempre, de que el monstruo más horroroso del género de terror es el ridículo. Fue y será fuente de inspiración de muchos creadores y su figura siempre será recordada como lo que fue, un verdadero genio. El 7 de junio de 2019 nos dejó, pero su legado permanece intacto. Sus historias para no dormir, yo personalmente las sigo disfrutando en mis noches de soledad. Un saludo allá donde te encuentres, Chicho. Atrévete a responder. Es la llamada de la noche. La noche infinita. Vamos ahora con un caso, una experiencia real vivida por una testigo que cierto día me contó lo que aconteció en su vida. Titulé este caso Aunque se fue, estaba conmigo, y es uno de tantos que incluí en mi obra Expedientes X
jerezanos. Sara es la protagonista de esta historia y realmente no sabemos hasta dónde puede llegar la interacción de un ser fallecido con un ser querido. Y me refiero a señales, llegar a interactuar en nuestro plano físico. La pareja de Sara perdió la vida debido a una enfermedad y fue de manera muy prematura y dolorosa, tanto para ella como para toda su familia. Pero tiempo después comenzó a recibir lo que ella considera como señales, como si él, desde ese otro lado, le quisiera comunicar algo. En su testimonio, Sara me contaba lo siguiente. Todo comenzó con un cepillo interdental que yo dejaba en el lavabo, y digo dejaba porque desde entonces no lo dejo. Resulta que con la familia de mi pareja no terminé demasiado bien la relación, y él está enterrado en el cementerio de Chipiona, en Cádiz, lugar que he frecuentado en diversas ocasiones. Yo empecé a atar cabos porque con el cepillo me ocurrió algo extraño, ya que este saltó varias veces solo, cayendo al centro del lavabo. Y ocurrió en la misma época en que se estaba tramitando cambiar a mi pareja de nicho, sin yo saber absolutamente nada. Luego saqué esa conclusión de que quizás era por esto, como si él me estuviera avisando. Pero, casualidad o no, cierto día, estando en un apartamento que mis padres tienen allí mismo, en Chipiona, me llevé a mi perro y a la hora de irnos me empezó a tirar y a tirar de la correa en dirección contraria a la que yo quería ir. Aquel hecho me condujo a la misma puerta del cementerio, al cual no podía acceder con el perro, pero desde fuera podía contemplar el nicho donde estaba enterrada mi pareja. Mi sorpresa fue que el nicho estaba vacío. Corriendo, llamé a mi padre por teléfono y acudió de momento. Yo, bastante nerviosa, le pregunté al sepulturero y me dijo que hacía una semana que lo habían cambiado de sitio. Y yo sin saberlo, puesto que la familia no me dijo absolutamente nada. El hombre me hizo el favor y, pese a que estaba a punto de cerrar, me dejó pasar al cementerio para ver dónde se encontraba y me acordé que lo del cepillo había ocurrido durante esa tramitación de la cual no quisieron que yo supiera nada. Aquí tenemos un hecho que nos puede resultar algo simple, pero que para ella tuvo un gran significado, un significado especial, aunque hablamos de un cepillo que ella solía colocar en el lavabo y sin causa aparente saltaba de buenas a primeras cayendo al centro del mismo. Siempre digo que está muy bien, está muy bonito, es de ser muy valiente eso de ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Pero hay que verse en el momento, en la situación. Esta mujer, que ella es profesora, una persona con los pies en la tierra, creo que sabría distinguir un hecho normal de cuando no lo es. Cuando ella me comenta que le llamaba la atención que el cepillo interdental que ella colocaba en el lavabo pues saltaba de una manera misteriosa, sin explicación, a la parte central del lavabo, es porque ella notaría que algo raro ocurría. Pero los acontecimientos extraños continuaron. A mi padre lo diagnosticaron de un linfoma de Hodgkin y esto me afectó de una manera impresionante. Y justo el día antes de su primera sesión de quimioterapia, por la noche, el cepillo que te comenté, que desde entonces lo guardaba en un neceser con cremallera dentro de un mueble del cuarto de baño, volvió a saltar, cayendo en este caso en el bidé que se encontraba debajo. Yo saqué el valor para decir en voz alta que si era él, refiriéndome a mi pareja,
Me alegraba mucho que estuviera conmigo en esos momentos tan duros, pero que me daba mucho miedo y que por favor no lo volviera a repetir. A raíz de ahí, yo sentí mucha paz. Y aquella noche no tuve miedo. A la mañana siguiente fuimos a la consulta con mi padre. Se dio su primera sesión y casualmente le tocó la misma enfermera que tuvo mi pareja. Ella se acordó de mí perfectamente. Luego, en esa misma planta del hospital de Jerez, fui a llamar a mi madre para que se quedara tranquila, pero me dio por recorrer uno de los pasillos sin saber por qué y comencé a caminar. Llegué a unas cristaleras en las cuales me dejé caer y hablando con mi madre por teléfono miré al frente y justamente en la puerta de aluminio de uno de los ascensores había una palabra que alguien había rayado con una llave o algo puntiagudo. Y esa palabra era bruji. Y así era como me llamaba mi pareja. No sé por qué, pero supe que aquello era más que una señal que me indicaba que él me estaba acompañando. Al igual que le pasó en el testimonio anterior con su perro, esta vez Sara se sintió atraída hacia ese lugar concreto, donde pudo observar esa palabra sobre la superficie metálica del ascensor. ¿Casualidad? Tal vez. Aunque no puedo creer en ellas en muchas ocasiones y soy más bien de la creencia de que todo ocurre por algo, pero incluso esas sincronicidades se siguen ocurriendo hasta el último momento. Os dejo con lo último que Sara me comentó. Mañana, día 31, se cumplen 7 años de la muerte de mi pareja y coincide con la última analítica de sangre que mi padre se tiene que realizar, ya que si todo marcha bien el jueves, que coincide también con el día que se enterró mi pareja, será su última sesión de quimioterapia. Todas estas situaciones que he interpretado como señales me han reconfortado y ayudado a llevar la situación mucho mejor. Como siempre digo, yo no soy nadie, ni nadie es nadie, para criticar las creencias. Porque las creencias ayudan a las personas. De hecho, hasta el más ateo tiene sus propias creencias. Puede creer en el destino, puede creer en 1000 cosas, o puede ser también supersticioso, ¿por qué no? Pero creo, valga la redundancia, ¿no?, que la creencia nos ayuda en nuestro día a día. ¿Qué sería de nosotros si no creyéramos en nosotros mismos? Si no confiáramos en que somos capaces de hacer algo. Pero continuamos con los casos y os traigo otro, el cual también incluí en mi obra Expedientes X Jerezanos, el cual titulé Cierra las ventanas. Y como bien decía en mi obra, las historias están para compartirlas y sirven también como bálsamo para aquellos que se vean reflejadas en ellas, al igual que vosotros, que me estáis escuchando y me estáis viendo al mismo tiempo por los canales de difusión donde también La Noche Infinita a partir de ahora se irá subiendo, como es en YouTube, TikTok, Facebook y en todas las plataformas que me permitan ese cara a cara también con los oyentes. A veces las señales que encontramos en nuestro alrededor nos pueden salvar la vida. Y cómo de fuerte tiene que ser el apego emocional en vida para que tras la muerte consigas burlar esa barrera y regresar, volver para ofrecer una información relevante. La facilidad para poder hacerlo es algo desconocido por mi parte, pero no son pocos esos casos, como estamos comprobando, en los cuales pues los seres queridos llegan para ayudar, para avisar de algo a sus seres queridos, ¿no?, a sus parientes vivos. Cristóbal es uno de los testigos que a mí me contó un caso que la verdad me sorprendió. Me sorprendió porque incluye a terceras personas y resulta que en su testimonio me comentaba lo siguiente.
Cuando falleció mi padre, durante unos días hubo personas de la familia que lo vieron. Mi sobrino pudo contemplarlo sentado en su mecedora particular y una tía mía, cierto día, escuchó un ruido y al volverse vio a mi padre sonriendo. Él le tiró un beso y le dijo adiós. Pero resulta que donde tengo mi casa, y concretamente en la parte trasera, existe un solar donde en un principio se proyectó la construcción de varias viviendas, pero a raíz de la crisis del año 2008 se quedó parada. Actualmente parece una auténtica selva. Al tiempo de morir mi padre, me ocurrió algo bastante curioso. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, comenzó a sonar mi teléfono. Era mi madre, y en ese momento me asusté, pues creía que había pasado algo grave. Pero me dijo que estaba bien, que me llamaba para que cerrara las ventanas de la casa. Era verano y sí, estaban abiertas, pero me dijo que la parte de atrás de mi casa estaba ardiendo en llamas y había mucho humo. De hecho, me percaté en ese momento de que ya había entrado en la casa y también del olor. Llamé al 112 para informar de lo que estaba pasando. En ese momento no caí en cómo mi madre podía saber lo del incendio, ya que vivía en una zona lejana y por lo tanto mi casa no la podía divisar. Al otro día se lo pregunté, pero no me quería contestar, hasta que a base de insistirle me dijo que mi padre había estado en su dormitorio, la despertó y le dijo que me llamara para que cerrara las ventanas. De lo contrario, me podría intoxicar. Yo me quedé sin palabras y no supe qué decirle. Cuando una persona tiene una experiencia, un encuentro con un ser fallecido, pueden pasar por su cabeza muchas cosas, ¿no? Muchos pensamientos, y entre ellos la posibilidad de haber tenido una alucinación, ¿verdad? Y claro que las alucinaciones existen, eso está claro. Pero la pregunta sería el cómo un testigo sabe y reconoce que lo que le está ocurriendo es completamente real y no producto de su mente. Y también podemos dar por hecho que la mente es muy poderosa, pero ciñéndonos a este caso que os acabo de contar, ¿cómo podía saber su madre que en la parte trasera de la casa se estaba produciendo un incendio? A ella no se lo dijo absolutamente nadie, al menos del mundo de los vivos, pero lo cierto es que al final llamó a su hijo para advertirle de lo que ocurría. Al principio de mi libro yo conté un caso que también ha aparecido aquí en La Noche Infinita, el caso de Diego, un ángel de la guarda, ¿verdad?, que lo salvó de un aparatoso accidente. Y no sabemos si aquí, en este caso que os he comentado, ¿no?, cierra las ventanas, pues el alma o lo que quedó del padre se manifestó en cierta forma para ayudar a su hijo y a través de la madre avisarlo para que cerrara las ventanas porque su vida corría peligro, convirtiéndose, sí, en su ángel de la guarda. Al igual que ese poema de Gustavo Adolfo Bécquer, Las hojas secas, la vida es lo mismo, es una hoja seca que cae del árbol, que tuvo un pasado glorioso, que recuerda con vividez aquellos buenos momentos que vivimos, ¿verdad? Y en el suelo, cuando se encuentra dejándose llevar por el viento de un lado a otro, lamenta quizás todo lo que no pudo hacer en vida. Me recuerda mucho ese relato en el cual me he visto inmerso en muchas ocasiones, en muchas noches, de mis noches infinitas,
Y me evoca a eso, a que hay que aprovechar la vida, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar cada momento, cada instante, cada segundo, cada hora, cada día de la semana, porque todo pasa volando y conforme vamos cumpliendo años, pues el tiempo parece que se contrae y que decimos constantemente, oye, que ya están aquí las navidades otra vez, que ya estamos con los polvorones y que de nuevo está aquí la Semana Santa, que está aquí el verano, ya estamos en mangas cortas de nuevo. Todo se viene encima una y otra vez. El tiempo, como ven, vuela cada vez más rápido y más con este ajetreo, el día a día que llevamos, el trabajo, las obligaciones, todo, ¿no? De lo que se trata al fin y al cabo la vida, pero tenemos que encontrar, tenemos que buscar esos pequeños huecos en nuestros corazones, ese pequeño espacio. Quién sabe si en las noches, ¿no? Que es cuando el mundo duerme, cuando los locos despertamos, para dar rienda suelta a nuestras emociones y esas cositas que nos gustan, como por ejemplo yo hago con La Noche Infinita. Porque sí, porque hay que vivir la vida de esa forma, de una forma intensa. Así que si queréis contar alguna experiencia, si queréis dejarla por aquí, lo podéis hacer a través de los medios del Gmail, lanocheinfinita.radio@gmail.com. También me podéis encontrar en YouTube como adrianmartinez.radio, en TikTok como adrianmartinez.radio, también en Instagram de la misma forma, adrianmartinez.radio, y en Facebook como Adrián Martínez. También en nuestra página Jerez Oculto y Misterioso, Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso, que estrenamos este próximo sábado 19 de octubre. Una ruta, señoras y señores, una ruta que si sois amantes del misterio, de lo paranormal, si sois de Jerez o sus alrededores o estáis de visita, pues no podéis perderosla. Los misterios del jardín escénico El Altillo, en Jerez de la Frontera. Me he topado con muchos testimonios y esos testimonios había que darle forma, ocurridos precisamente en ese mismo lugar, y vamos a contar cada uno de ellos desde esos lugares donde han tenido lugar esos extraños acontecimientos en la vida de esas personas. Realizaremos también experimentación, contaremos constantemente la historia del lugar para meternos de lleno en sus misterios, en sus enigmas. Así que ya lo saben, 19 de octubre, los misterios del jardín escénico El Altillo, y otras tantas rutas que seguiremos realizando, por supuesto, aquí en Jerez de la Frontera. Así que, queridos amigos, ha sido un podcast así, algo breve, pero es el nuevo formato porque también quería hacerlo un poco más llevadero, tanto para mí como para el oyente, porque estoy metido en muchas cosas, mi vida es un tanto ajetreada, pero de esta forma también nos vemos cara a cara, tenemos ese encuentro tan ansiado, más especial, no solamente con la radio, que me encanta, pero seguir haciendo radio de esta forma tan bonita como es, mirándonos cara a cara y sintiendo el misterio mucho más de cerca. Así que nada, queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en muy poquito tiempo aquí, en La Noche Infinita.